El nombre que la tinta olvidó. La historia oficial dice que Fernando el Católico fue el único arquitecto del Imperio Español. Mienten. Hubo otra sangre, una sangre ilegítima y silenciada, que sostuvo el trono desde las sombras. Yo fui Leonor de Escobar. Fui la mujer que el rey amó en la penumbra. La que gestó al bastardo más poderoso de la crónica y la que la corona intentó borrar en un convento, para que tú jamás supieras mi nombre. Hoy los muros de mi celda por fin hablan. ¿Estás listo para conocer la verdad que los Trastámara enterraron bajo 7 llaves? Dicen que Juan II de Aragón solo amó a sus esposas legítimas. Pero había un nombre que susurraba en sueños, y que ponía pálidos a sus consejeros cuando el eco de mis sílabas rebotaba en las altas bóvedas de palacio. Ese nombre era el mío. La primera vez que me escupieron la palabra amante, no sentí vergüenza. Sentí el peso de un collar de rubíes que se cerraba sobre mi nuca, y me asfixiaba como si fuera hierro. Porque en esta corte, una palabra así no solo te nombra. Te condena. Te arranca la piel y te reduce a un simple rumor en los pasillos oscuros. Yo estuve allí, respirando el mismo aire viciado que el hombre que sostenía el peso de la soberanía con manos temblorosas. Un monarca que cargaba sobre los hombros un territorio al borde de la fractura. Yo no llevé corona de oro. No levanté estandartes. Pero mi vientre gestó la parte más clandestina de la dinastía. El olor al acre quemado omitió mi existencia. Me llamaron la concubina. La sombra. Pero fui el cimiento de una casa real, y esta es la historia que no querían que escucharas. Entre sábanas y dagas reales. No nací para ser invisible. Eso lo aprendí observando a las mujeres de mi estirpe. Estábamos condenadas a tejer, mientras los hombres decidían a qué señorío venderlas. Nací en un siglo de lobos. Un tiempo donde debíamos caminar con la cabeza baja, y aceptar nuestro destino como una simple moneda de cambio. Pero yo sabía leer los silencios. Sabía interpretar el crujido de la seda y el brillo gélido en los ojos de los embajadores. Lo vi por primera vez tras la sangrienta campaña de Castilla. El barro aún manchaba sus botas. La herrumbre oscurecía su armadura. Juan II no apareció como el líder glorioso de los tapices reales. Llegó con el alma oxidada, arrastrando el agotamiento de 1000 escaramuzas. Con el aliento oliendo a vino fuerte y a desesperación política. Era un hombre acorralado por sus propios herederos. Cuando fijó sus ojos en mí, no me vio como a una súbdita. Me vio como a un refugio. Ese fue el principio de mi condena. No hubo juramentos bajo la luna. Solo la atracción letal de 2 náufragos. Amar a un futuro rey es entrar en una alcoba cuyas llaves tienen tus enemigos. Aprendí pronto que en palacio las paredes tienen oídos. Y que las copas de plata a veces esconden un regusto amargo que no proviene de la uva. Yo sabía el riesgo. Sabía que mi cuerpo podía darme el favor real, o enviarme al cadalso. Y aún así, dejé que el fuego me consumiera. Pero lo que no sospechaba era que mi propio vientre se convertiría en mi sentencia de muerte en vida. Dime ahora, antes de que sigas escuchando mi historia. ¿Habrías cruzado tú esa puerta, sabiendo que el precio de una noche con un rey podía ser la pérdida de tu libertad para siempre? ¿Habrías elegido el calor de un trono prohibido o la seguridad de una vida sin historia? El bastardo que puso a temblar un reino. La corte no celebró mi embarazo. Lo vigiló como si fuera una enfermedad mortal. Corría el crudo invierno de 1417. Cuando mi hijo nació, el aire en mis aposentos se volvió asfixiante. Alfonso de Aragón. Un nombre que pesaba más que el propio niño. Mientras él gateaba, inocente, sobre las alfombras del alcázar, yo veía cómo los escribanos reales preparaban la tinta negra para borrar mi maternidad de su futuro. Un bastardo real no es un simple niño. Es una bomba de relojería colocada bajo los cimientos del trono. Miraba la pequeña medalla de oro con el emblema de Aragón, que el rey le colgó en el cuello, y solo veía una diana apuntando directamente a su frágil corazón. Alfonso respiró. Creció. Tomó forma.
Y con cada centímetro que ganaba de estatura, mi nombre se raspaba un poco más de las actas oficiales. Yo lo vi convertirse en el hombre que pasaría a las crónicas como el temido duque de Villahermosa y maestre de Calatrava. Cada título que le otorgaban era una palada de tierra sobre mi propia identidad. Cuanto más alto brillaba el hijo, más profunda debía ser la oscuridad de la madre. Desarrollé mi propia red de vigilancia. Mujeres que susurraban en las cocinas. Damas que leían las cartas del revés. Yo no tenía ejércitos propios. Pero poseía el arma más devastadora, el amor incondicional del bastardo más poderoso del reino. ¿Crees que un título de nobleza puede compensar el hecho de que la historia borre el nombre de la mujer que te dio la vida? ¿Habrías aceptado tú el poder absoluto a cambio del olvido eterno de tu madre? La ira de la reina legítima. Es el año 1444. La medianoche envuelve el palacio y el viento golpea las ventanas como un animal furioso. Escucho pasos en el pasillo de piedra. Botas pesadas. No son los pasos de mi amante. Son los pasos implacables del Estado. La gruesa puerta se abre. El frío inunda la alcoba. El emisario desenrolla un pergamino que huele a tinta fresca y a traición. Juan II ha tomado una nueva esposa. La joven y ambiciosa reina Juana Enríquez acaba de llegar al trono, y se ha convertido en la nueva dueña de mi destino. Ella es el espejo de todo lo que yo nunca podré ser, la esposa legítima. Ella no me miraba como a una mujer, me miraba como a una mancha de grasa en un costoso vestido de gala. Y las manchas en su mundo, se limpian con sangre o con olvido. La nueva reina exige limpiar la corte. Mi presencia es una ofensa intolerable. Un error diplomático que la corona no puede permitirse si quieren asegurar el trono para su propio hijo, el pequeño infante Fernando, a quien la historia conocería como Fernando el Católico. Me ordenan empacar antes del amanecer. El destierro tiene nombre de falsa santidad, el monasterio de Santa María de Dueñas. Me arrebatan a mi hijo. Alfonso se quedará en la corte para ser el perro de presa de su padre, mientras a mí me entierran viva entre monjas. ¿Habrías tú entregado a tu propio hijo a las fauces de una corte de víboras, sabiendo que el precio era no volver a acariciar su rostro? Yo lo hago. Trago mis lágrimas. Abrazo al futuro duque por última vez. Salgo bajo la lluvia. Y la historia cierra sus fauces sobre mí. Enterrada viva en Santa María de Dueñas. El exilio no es un lugar en un mapa. Es despertar cada maldita mañana y olvidar por un segundo que ya no eres nadie. Hasta que el peso de la memoria te golpea el pecho. Medina del Campo. El monasterio de Santa María de Dueñas. Ese fue mi sepulcro en vida. Allí los días se pudrían lentamente. El lugar olía a cera derretida, a incienso rancio y a desolación. Las gruesas paredes sudaban la angustia de decenas de mujeres encerradas antes que yo. Princesas bastardas. Amantes repudiadas. Piezas de ajedrez descartadas por el poder. Al principio, la ansiedad me devoraba. Caminaba en círculos por mi celda como una loba herida. La depresión es un frío cortante, que se te cala en los huesos y te convence de que jamás fuiste verdaderamente amada. Pero las piedras no mienten, y el silencio se vuelve un espejo muy sincero. Con los años mi cuerpo comenzó a marchitarse. Mis manos, que alguna vez trazaron mapas de deseo en la espalda del rey, ahora solo pasaban las cuentas de un rosario de madera. Pero mi mente seguía en el campo de batalla. Leía los triunfos militares de mi hijo Alfonso en pedazos de pergamino clandestino, que olían a humedad y que ocultaba bajo mi hábito. Él era mi venganza. La reina Juana Enríquez, que me expulsó con desprecio, tenía ahora que tolerar que mi linaje salvara el suyo en el campo de batalla. Yo había perdido mi nombre. Pero a través de mi hijo, estaba ganando la guerra. ¿Habrías sido capaz de soportar décadas de silencio y encierro, sabiendo que tu único triunfo es el éxito de un hijo que ya no puede llamarte madre en público? ¿Vale la pena el sacrificio de una vida entera por una victoria que nunca podrás celebrar fuera de una celda? Mi sangre gobierna el mundo. La muerte me encontró sin fanfarrias. Sin llantos de estado.
Me fui como un soplo de polvo, barrido bajo la alfombra de la monarquía española. Pero ahora que mi voz atraviesa el muro de los siglos, te exijo que mires esos pergaminos que la corona intentó censurar. Rastrea los testamentos de los duques de Villahermosa. Indaga en la genealogía oculta de la alta nobleza europea. Descubrirás que cientos de ellos descienden directamente de la mujer que dejaron pudrirse en dueñas. Fui Leonor de Escobar. Fui la arquitecta silenciosa de una de las líneas de sangre más letales del Renacimiento. Las crónicas intentaron reducirme a una palabra obscena, garabateada en un margen. Pero yo estoy ahí. Estoy en cada victoria militar de mi hijo Alfonso. En cada estrategia oculta que cimentó el poder de su hermano, Fernando el Católico. Estoy en cada grieta donde las mujeres fuimos exiliadas, y aún así, nos negamos a desaparecer. No me arrepiento de las sábanas de seda. No me arrepiento de la escarcha en mi celda, ni del precio que pagué por la grandeza de mi hijo. Guarda mi secreto. Mira a los monarcas de frente, contempla los majestuosos retratos de los reyes, y recuerda siempre esto: detrás de cada corona inmaculada hay un bastardo feroz que la sostiene, y una madre borrada que pagó la factura. No busques mi nombre en las estatuas de mármol. Búscalo en los ojos de los reyes que vinieron después. Porque, aunque me enterraron en el silencio, mi sangre terminó gobernando el mundo. Y ahora que lo sabes, ¿quién crees que fue realmente la vencedora? Si esta historia te ha hecho ver la corona de otra manera, deja tu respuesta en los comentarios. No permitas que el silencio gane esta batalla.